Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Bienvenidos a esta edición de Puerto Rico. Somos Caribe. En esta edición tenemos la segunda parte de los programas dedicados a la lucha magisterial puertorriqueña. El pasado programa hablamos de la evolución de los sindicatos. En el día de hoy hablaremos de el FADEP, el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública. Para eso tenemos dos entrevistas con nuestros invitados, el vicepresidente del Grupo Magisterial Únete, el profesor Emilio Nieves, y con la portavoz del Grupo de Jubilados del Sindicato Educamos, Eva Lourdes Ayala. Les presentamos las entrevistas. Y aquí me encuentro con el primer entrevistado de este programa especial, la segunda parte de la lucha magisterial en Puerto Rico. Estoy acompañado de Emilio Nieves, él es el vicepresidente del Grupo Magisterial Únete. Muy buenas tardes, profesor Emilio Nieves. Saludos, Víctor, a ti y a todos los que te sigan ahí en Somos Caribe. En este caso nos vamos a detener un poco en el FADEP, que es un colectivo compuesto de diferentes organizaciones magisteriales y también comunitarias. Y no solamente se limita el FADEP a tres organizaciones magisteriales, porque tengo entendido de su evolución, pero es que es mejor que Emilio Nieves, que es parte de cómo es que se forma este esfuerzo y cómo se sigue transformando este fenómeno de este Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública aquí en Puerto Rico, mejor conocido como el FADEP. Adelante. Bueno, hay que partir de la realidad de que en nuestro país, como en todos los países del mundo, la educación pública llega a todas las comunidades y eso provoca que haya maestros en todas las comunidades, en todos los municipios, en todos los pueblos. Y esos maestros, pues en ocasiones pertenecen a distintas organizaciones. En el 2013, cuando se trastoca lo que es nuestro sistema de retiro, eso provocó que el magisterio se uniera en un esfuerzo para defender su sistema de retiro, su pensión futura. Pero ¿qué pasa? Había en ese entonces 5 organizaciones que representaban a los maestros, 2 organizaciones que representaban a los directores de escuela. Y entonces, ¿cómo uno integra esa diversidad de forma tal que en una sola voz podamos hacer este reclamo? Únete como organización envió una carta a todas las organizaciones haciendo esa invitación a que nos pudiéramos encontrar para ver si había un objetivo común que pudiéramos establecer. Posteriormente, cada una de las organizaciones había estado pensando en eso mismo. Educamos, por ejemplo, estaba pensando en esa posibilidad de unir esfuerzos, porque cada uno aislado, y más nosotros sindicalistas, que sabemos que en la unión está la fuerza, sabemos que aisladamente es más difícil desarrollar estas luchas. Así que construimos en ese entonces, en el 2013, lo que se llamó el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros. Y ahí lo característico de esa lucha es que teníamos 2 organizaciones que representaban a directores de escuela, que generalmente son parte de la gerencia de la agencia que conocemos como Departamento de Educación, pero sin embargo el efecto de las medidas del gobierno también caía sobre ellos, los dejaba sin un retiro digno en su futuro. Por lo tanto, logramos aunar las 7 organizaciones y eran 5 que representaban a maestros. De esas 5, una de ellas, en la EPA, representaba a maestros, pero también a personal administrativo gerencial. Y en el caso particular de otras 2 organizaciones que representaban a directores de escuela, ODAE y ONDE. Las organizaciones magisteriales, pues la Federación de Maestros, Únete, Educamos,
y la Asociación de Maestros y EPA. Todas nos unimos, todas. Y todas desarrollamos un trabajo extraordinario de manifestaciones en la calle, de hacer un paro, que es un paro histórico en Puerto Rico, que ocurrió el 2014, el 14 y 15 de enero del 2014. Luego que el gobierno aprobó su legislación, los maestros dijimos, no vamos a dar la lucha, no nos vamos a allanar a esa decisión, no nos vamos a resignar. Y se desarrolló un proceso de lucha, asambleas, aprobamos a realizar este paro y además de eso, se desarrollaron comités de diálogo porque la fuerza T fue tan fuerte, cerca de el 100% de las escuelas estuvieron cerradas y un 98% de participación de maestros y directores de escuelas, superintendentes de escuelas y otro personal del Departamento de Educación. Fue histórico. Eso logró que estableciéramos un comité de diálogo con el gobierno para identificar, y lo logramos, identificamos medidas para atender el sistema de retiro de los maestros, pero a la misma vez llevamos un caso al tribunal y abogados de las diversas organizaciones llevamos el caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico. En abril del año 2014, la sentencia del Tribunal Supremo estableció que era inconstitucional la ley que se había aprobado por el gobierno y que por lo tanto había que garantizar ese derecho adquirido a los maestros y que lo único que podían hacer con esa ley del gobierno era aplicarla de manera prospectiva, con lo cual no estábamos de acuerdo, pero esa fue la sentencia del Tribunal Supremo. En primer lugar, logramos que se respetaran los derechos adquiridos del magisterio de tener el derecho a una pensión de un 75% de su salario y luego de 30 años de servicio a los 55 años de edad. Posterior a ese proceso, pues seguíamos en la defensa y velando que se cumplieran con lo que se había establecido en la sentencia. Sin embargo, ya en el 2015, una de las organizaciones se separa de ese frente en defensa del sistema de retiro y busca lo que se llama la representación exclusiva, es decir, que fuera la única organización que representara a los maestros. Eso trastoca la unidad que habíamos construido y lamentablemente esa organización, la Asociación de Maestros, solicitó al gobierno y el gobierno lo favoreció en unas elecciones y esas elecciones participaron ellos solos. O sea, no hubo participación de más nadie. Por lo tanto, ya no tiene las características democráticas en un proceso para que los trabajadores escojan a quienes los representan. Aún así, el gobierno validó ese proceso y en el 2016 se constituyen como la Asociación de Maestros y representantes del magisterio puertorriqueño. Posterior a eso, las demás organizaciones continuamos de forma autónoma funcionando, pero a la misma vez sin perder el contacto y la necesidad de enfrentar diversas acciones que el gobierno continuaba contra los trabajadores. Uno de esas acciones del gobierno era el cierre de la escuela. En la medida en que el gobierno seguía cerrando escuelas y cada vez era más la cantidad de escuelas a cerrarse, pues eso provocó que nos uniéramos nuevamente las organizaciones y ya ahí fue bajo lo que se conoce y a partir del 2016, 2017 es que ocurre esto, lo que se conoce hoy como el FADEP, Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública. El magisterio puertorriqueño se está enfrentando a la fuerza del coloniaje que se ha impuesto en Puerto Rico y esa lucha contra el coloniaje está afectando la educación pública. Pero los maestros y a través del FADEP se han mantenido de pie en esa lucha e incluso van a hacer los reclamos que sean tanto ante el gobierno de Puerto Rico, en los tribunales federales del imperio y también van a ir directamente a quienes han provocado que aquí en Puerto Rico exista una dictadura de una junta de control fiscal que es la que está tomando las decisiones con respecto a la política pública en cuanto al manejo del presupuesto en Puerto Rico. Pero lo grande de esto es cómo desde el FADEP el magisterio no se ha resignado nuevamente y ha estado dando la lucha en defensa de la educación pública y de todo el pueblo de Puerto Rico. En esta segunda parte, pues queremos hablar un poco con Eva Lourdes Ayala sobre el reto que tiene la FADEP en este presente, un presente lleno de lucha, a quien le damos las buenas tardes para que nos hable un poquito sobre este particular. Muy buenas tardes, profesora. Saludos a ti y a todos los que tengan la oportunidad de escucharnos. Actualmente es importante que sepan que el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública en nuestro país, en Puerto Rico, enfrenta grandes retos
como es la defensa del derecho a un retiro digno, a una educación pública, a mejorar las condiciones de trabajo para que sean dignas y que esa educación pues sea de calidad para que pueda satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes como del pueblo en general. Para eso deben superar las actuales limitaciones. Para que logre ser una sola voz ese frente, tenemos que hacer que los reclamos planteados deben fortalecerse de modo que amplíen las bases organizativas, que integre a otras organizaciones de base y que se convierta en una estructura donde cada uno de sus componentes sea aceptado y tratado en igualdad de condiciones. En esa dirección es importante la consolidación de cada uno de sus integrantes, que se supere el presidencialismo y las acciones individuales para que se logre esa unidad tan necesaria, que también un reclamo de todo el pueblo de Puerto Rico, y para que realmente sea la voz con la que el magisterio de nuestro país se identifique. Pero más allá de eso, debe incluir la lucha contra el desmantelamiento de nuestro primer centro docente, la Universidad de Puerto Rico, que ha sido atacada por esos mismos sectores privilegiados. La defensa de la educación tiene que darse a todos los niveles. Debemos recordar que todos esos ataques están orquestados desde las más altas esferas de poder y que responden a los intereses más mezquinos de los dueños de los fondos buitres. Impusieron una junta de control fiscal que, entre otras funciones, vino a cobrar una deuda de casi de 80,000 millones de dólares y que han querido quedarse con nuestra patria, Puerto Rico. Por eso cierran cientos de escuelas, quieren privatizar todo, incluyendo la educación, eliminan nuestros derechos y los servicios, encarecen los productos y los servicios cada vez más pues están más distanciados de los sectores marginados y más pobres del país. Aunque, ¿verdad? Y ellos hacen eso, aunque para lograrlo tengan que pasar por encima de nuestros propios derechos como pueblo, incluyendo el derecho a tener una vida digna. A esos poderes en el área específica de la educación es que se enfrenta el Frente Amplio en defensa de la escuela pública en Puerto Rico. Eso requiere, como ya apuntamos, definir cuáles son las áreas de lucha y los objetivos de la misma y superar las limitaciones que antes ya hemos mencionado. Ese Frente Amplio en defensa de la escuela pública requiere un esfuerzo sobrehumano de todos y cada uno de los sectores, que tengamos la intención de que la educación en Puerto Rico sea respetada y sea dada a nuestra niñez y a nuestra juventud como se lo merecen. Ese FADEP, ese Frente Amplio, tiene que tener componentes donde sea reconocido y aceptado y sobre todo respetado hacia todos los sectores populares del país y tener como punta de lanza, la lucha del pueblo en la batalla por nuestros propios derechos. Esa es la única manera que nosotros y nosotras podemos salir airosos y airosas. En adición, es necesario que como pueblo entendamos la importancia de desarrollar un trabajo conjunto con sectores, con diferentes sectores, no solamente el sector de la educación, y tener claro que en última instancia necesitamos romper ese yugo colonial que nos mantiene bajo el control de un país cuyos intereses son muy diferentes a los de las y los puertorriqueños. Si actuamos como pueblo, estaremos en una mejor posición para poder prevalecer ante los grandes intereses de quienes se quieren quedar con todo. La única salida es la lucha en todos los frentes. Puerto Rico nos pertenece.